Hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Yubila Huerta. Es terapista de liberación emocional y biodescodificación. Y nos va a contar un poquito de su historia, de cómo llegó a este estilo de terapia y qué es lo que ha significado para ella y para sus clientes en los años que ella tiene ejerciendo esta vocación. Yubi, bienvenida. Ay, Anate, qué bella. Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta. Me encanta que me hayas invitado. Y bueno, como te dije, tengo rato que no hablo por aquí por las cámaras en un podcast, pero qué rico, qué rico. Gracias por romper ese hielo. Uy, sí, yo por eso ya dije, es la primera de esta nueva serie, así que nos estamos reincorporando a seguir creando este espacio tan bonito de verdad y que ha tenido tan buena acogida nuestra audiencia. Qué Bueno, bella. Gracias, gracias. empecemos. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu camino, que tienes un camino súper vasto, de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje y de mucho trabajo personal. Cuéntanos qué te hizo, primero un poco háblanos de qué es la terapia de liberación emocional y qué te llevó a dedicarte a esto y a la biodescodificación, que es maravillosa. Tú sabes que yo la amo, pero nunca me he dedicado de lleno a eso, así que ahora te tengo a ti. Ajá, aquí estoy yo para eso. Bueno, te cuento un poquito de mi historia y sí es importante como que contar un poquito de mi historia porque obviamente yo no es que soy biodescodificadora porque, ajá, a mí me encanta porque tú dices que siempre nos llevan, ¿no? De la manito, a eso que tenemos que hacer. Yo soy nutricionista de profesión. Pero yo siempre, o sea, a mí me encanta la nutrición, me encanta todo el aspecto, pero bueno, hoy por hoy hay muchas ramas, o sea, muchas polaridades. Y creo que eso era lo que no me gustaba dentro de la nutrición. Y yo recuerdo que a mí las personas me llegaban, mis clientes, mis pacientes me llegaban, bueno, es que yo quiero adelgazar, obviamente, o tengo algún síntoma, o tengo alguna enfermedad, y chévere, yo les ponía la dieta o el plan de nutrición, pero yo siempre decía, y hay algo más que está pasando. Incluso todo comenzó conmigo porque yo soy un up and down de peso. Yo siempre subo mucho de peso y de repente bajo de peso. Y fue como que empezar a experimentar conmigo misma qué estaba pasando si yo siempre estaba haciendo absolutamente lo mismo. Vamos a decir que mi punto de quiebre fue el fallecimiento de mi mamá. Mi mamá falleció hace 8 años ya. Me puse del tamaño de la silla, más o menos. Y ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta de que no somos cómo nos alimentamos, sino lo que nos tragamos, las emociones que nos tragamos, que no hablamos, todas esas cosas que no vamos diciendo. Y recuerdo que una amiga me regaló una sesión de biodescodificación. Y en el momento de que esa amiga me regaló la sesión de biodescodificación y entré en esa sesión de biodescodificación, empecé a entender cómo funciona el cuerpo y desde allí empecé yo a fusionar lo que es la alimentación consciente, porque ya es escuchar tu cuerpo dentro de la biodescodificación y las emociones. De ahí es donde yo empiezo, me certifico como coach, de ahí biodescodificación, entro en certificaciones como The Word de Byron Katie, o sea, empiezo como que a meterme de lleno a qué es lo que está pasando en mi cuerpo, en mi mente, por qué reacciona de la manera que está reaccionando. Entonces, a mí se me abrió, por supuesto, un mundo y yo seguía atendiendo a mis pacientes, pero ya desde otra óptica. Yo les decía, ok, yo te pongo un plan de alimentación, pero tienes que hacer terapia conmigo, porque la raíz de lo que está sucediendo con tu alimentación tiene que ver o sea, cómo están tus emociones, cómo está tu mente, cómo está tu ambiente, cómo está tu relación de pareja, cómo está tu relación con tus hijos. Eso impacta muchísimo, sobre todo en las mujeres que somos bien hormonales, eso impacta muchísimo en nuestro cuerpo. Y desde allí, pues bueno, desde allí cambié como que todo mi environment y ahora lo que hago es eso, es liberación emocional y biodescodificación. La biodescodificación, que me preguntaste desde el principio, ¿qué hace? ¿Qué es la biodescodificación? Todos los seres humanos nacen codificados. ¿Codificados por qué? Por sus madres, por el ambiente que los rodea, por tus familiares,
por lo social, por los amigos, por el colegio, y siempre tenemos pensamientos que ni siquiera son de nosotros, esas cositas que van metiéndose en nuestra mente que no provienen realmente de nosotros, sino que ya es del colectivo. Entonces la biodescodificación es buscar la raíz de quién eres tú o de dónde sale una enfermedad, o de dónde sale una emoción o de dónde sale un pensamiento antes de que llegue la enfermedad. Claro, antes de que se Porque sí, manifieste porque en el muchas cuerpo. en el cuerpo, exactamente. Antes de que se Lo que pasa, manifieste en el cuerpo, porque emocionalmente, sí, no, lo que te iba a decir era que lo que pasa es que muchas veces, como eso está en el inconsciente, hasta que no se manifiesta en el cuerpo, no lo entendemos o no lo abordamos, no le prestamos atención. no le prestamos atención, pero el cuerpo siempre te está mandando señales, siempre te está mandando señales, pero somos expertas en no escuchar esas señales. Porque siempre te está, o sea, eso es así como cuando tú entras, porque nosotros somos energía, nosotros somos definitivamente energía y también hago terapias energéticas que a mí me encantan como respuesta espiritual, como corte de lazos energéticamente, todo ese tipo de cosas, porque también somos energía. ¿Qué pasa? Eso es así como cuando tú entras a un lugar y tú dices, uy, algo no está bien aquí. Lo que pasa es que ignoramos esa señal o ignoramos ese hormigueo en el estómago o ignoramos el dolorcito de cabeza. No solamente lo ignoramos, sino que lo hacemos, lo normalizamos. Eso es lo que pasa, que normalmente lo normalizamos. Normalizamos el dolor de cabeza, normalizamos el dolor de estómago, el dolor de hombro, normalizamos todos los dolorcitos que están en nuestro cuerpo. Ujú, Entonces no le prestamos atención hasta que explota. Entonces la claro. biodescodificación lo que hace eso, lo que hace es buscar la raíz de eso que te está sucediendo. Claro, bien sea eso, una creencia, un concepto adquirido. Bueno, también traemos la información en los genes, nuestros propios átomos y nuestras propias moléculas. Esa información que viene de nuestros linajes y heredado y que tiene que ver, y hoy en día se sabe que tiene que ver mucho con cómo reaccionamos al entorno. Tú puedes tener dos hijos igualitos, gemelos, ¿ok? Hace un ruido o un sonido y uno se asusta y el otro se ríe. Esa información viene de Totalmente, nuestra carga genética y así como eso, pues hay miles de cosas donde cada uno trae esa información que es de cómo han sobrevivido nuestros ancestros. totalmente, ¿Qué hicieron? ¿Cómo se adaptaron al entorno en el que vivían para poder sobrevivir? Y sí, como dices tú, totalmente. obviamente somos energía y es un concepto bien bonito que a mí me gusta conversar porque la gente a veces no entiende ni siquiera qué es energía. Sí, tú dices, energía, pero ¿qué es? Es la fuerza que mueve la información de un lado a otro indistintamente. Y todos, si nos vamos viendo molecularmente, cada célula nuestra está compuesta de átomos y esos átomos tienen electrones que se mueven alrededor por eso hablamos de frecuencia también, porque la De velocidad frecuencia, con sí, la que se mueven esos electrones cuando están en onda es esa frecuencia en la que vibramos. Y cada emoción, lo traigo a colación, porque cada emoción que sentimos tiene una frecuencia diferente. Y eso hoy en día está más que requete probado y comprobado científicamente. totalmente, La frecuencia de la vergüenza, culpa, remordimiento, resentimiento, son todas frecuencias muy, muy bajas, mientras que la frecuencia de la alegría, la felicidad, la generosidad, la gratitud son frecuencias sumamente elevadas, que bueno, que trabajamos con eso cuando trabajamos el cuerpo. Ahora me quería ir a esos, tú dijiste algo de que somos expertos en no prestarle atención a esos síntomas o al cuerpo o identificarlos. Yo pienso, totalmente. más que somos expertos, es que no nos han enseñado. O sea, no ha habido, desde que tú naces, no ha habido en nuestra cultura, por lo menos, hablando desde mi experiencia, probablemente a lo mejor en la India o en Oriente o en otros lados del mundo sí lo haya, pero por lo menos en mi contexto, Sea nunca hubo un diferente. Sí, no, en mi aprendizaje contexto tampoco. de conexión con el cuerpo. Nunca hubo un aprendizaje de,
escucha tu cuerpo. O tengo dolor de barriga. Ajá, ¿qué te está diciendo ese dolor de barriga? ¿Por qué te dolió la barriga? O eso, tengo dolor de cabeza y siempre pensamos que es que hay algo malo que está pasando conmigo. O que tengo una etiqueta. Yo sufro de dolor de cabeza porque mi mamá lo tenía, mi abuelita lo tenía y es como que, como es así, yo eso lo acepto y lo vivo. Y hay mucho más explorar con el cuerpo y a través del cuerpo. Sí, fíjate, Anate, que claro, yo te digo que somos expertos en ignorar todo eso que nos está pasando, precisamente yo también. Y tampoco me enseñaron, y estoy segura que la mayoría voy a hablar de los latinos, siempre era callarse la boca de lo que estaba realmente sucediendo. Desde un dolor de cabeza hasta un abuso. Cállate la boca que nadie se entere, cállate la boca que nadie se entere. Entonces ahí obviamente las herramientas no estaban disponibles, no estaban disponibles. Por ejemplo, es lo que yo te digo, en mi caso yo no siempre fui curiosa. Fíjate que definitivamente yo también fui así, yo lo fui pasando, lo fui pasando hasta que falleció mi mamá. Cuando, como te dije al principio, o sea, fue como un punto de quiebre, porque en el momento en que mi mamá fallece es cuando yo empiezo a mirarme hacia adentro. Yo siempre dije que yo siempre fui como la ovejita negra, no me gusta decirle ovejita negra, me gusta decirle ovejita de unicornio de muchos colores, porque además me encantan todos los colores. Bueno, de hecho aquí los pueden ver. Yo siempre he dicho que yo soy la ovejita negra y cuando fallece mi madre, empiezo yo a darme cuenta de todas las lealtades, de todos los patrones que yo venía siguiendo de mi familia, precisamente por no tener herramientas, por no reconocer las herramientas. Como te digo, yo siempre digo, te agarran de la mano y te ponen allí y ya es de tu parte querer abrir los ojos, porque te voy a decir algo, ¿no? Nada cómodo pararte en un espejo y mirarte hacia adentro. Para nada cómodo. Yo tengo muchos clientes que les digo, ¿de qué color son tus ojos? Y esto es verídico porque me ha pasado varias veces. ¿De qué colores son tus ojos? Y no saben de qué color son sus ojos porque no se atreven a mirarse al espejo. O sea, yo te estoy hablando desde ese punto, ni siquiera se miran a los ojos. Entonces es muy incómodo mirarse y mirar tus imperfecciones, que no son imperfecciones, que somos así, y mirar adentro y buscar todas esas cicatrices o todas esas sombras para poder ver y para poder transformar. No me gusta hablar de sanar, me gusta hablar de transformar, me gusta hablar de trascender, me gusta hablar de cambiar, de ser diferentes, de ser coherentes con ese valor que nosotros queremos ser. Queremos enseñarle a nuestros hijos, queremos enseñarle a todos los que están alrededor de nosotros. Y ese Mm, momento te tiene que dar en un momento, como digo yo, el momento en el que te quiebras, en el momento en el que te rompes, en ese momento es que te empiezas a dar cuenta y empiezas a verte adentro. Y es súper incómodo. Y esto no es mm, para todo el mundo, definitiva. Y sabes que hablabas de la frecuencia y este tema a mí me encanta porque tú sabes que muchas personas también es un tema así muy latino, digo yo. No sé si en otras culturas, pero tú dices, me vienen todas las malas, me vienen todas juntas. Es que estás vibrando en esa frecuencia. Porque aunque te esté pasando algo malo, puedes tomar la decisión de no estar en la frecuencia baja, porque toda esa frecuencia busca la misma frecuencia y empieza a pegarse todo lo malo. Cuando tú cambias ese, esa mirada y empiezas a vibrar desde la gratitud, del amor, ok, vamos a ver qué me está enseñando esto, pero si tú empiezas, pobrecita yo, la víctima, pobrecita yo, y qué me está pasando y qué me está pasando, te va a seguir pasando, porque además tu sistema nervioso, tu cerebro va a buscar todas toda la información y va a buscar todos los momentos para que eso que tú estás pensando o eso que tú estás vibrando siga sucediendo. Por eso también hay que tener mucho cuidado con la palabra y eso me encanta. mm. Sí, y fíjate qué interesante. Yo me iría un paso más atrás para ver, porque definitivamente yo siento, bueno, estamos en un universo dual. Hay una dualidad Ujú. que caracteriza todo lo que hacemos. Está la luz, la sombra, el positivo, el negativo, El el negativo, sí. femenino, el masculino, lo bueno, lo malo, y nosotros vinimos a El frío, experimentar. Exactamente, y venimos a experimentar la dualidad. Y está la mentalidad de víctima y la mentalidad de creador.
Para mí hay esas dos como grandes mentalidades. Para mí la mentalidad Ujú. de creador incluye esa mentalidad curiosa, esa mentalidad de principiante, aprendiz, de niño, que es esa verlo todo como es, sin juicio, en aceptación y asombrándote de todo lo que pasa. Y la mentalidad de víctima, que incluye pues la mentalidad de no soy suficiente, esa mentalidad de control, de que generar juicios, de construir en función a lo que puedo lograr, a lo tangible y a ver las cosas como desde una radicalidad extrema. Para mí esas son como dos grandes. Hay muchas mentalidades, ¿no? Y podemos ponernos a discutir, pero para hablar de Sí, sí, un sí, sí, sí. término, por lo que tú dijiste ahora, cómo vemos la vida y cómo vemos la vida es una decisión. Yo escojo que la vida me pase a mí y es, me botaron del trabajo, me divorcié, me quitaron esto, pasó esto y me sirvió para observar cómo yo aprendo más rápido. Me tuve que pagar, o sea, o se dio una situación donde tuve que pagar unos impuestos de más o me cobraron unos fees, no sé, típicos temas de dinero y lo ves y dices, "Hmm, ok, agradezco que tengo que pagar esto y aprendo para la próxima vez esto y esto y esto". O sea, es cuando cambiamos esa mentalidad de me pasa a mí y soy una víctima de la situación porque no hay nada que puedo hacer al respecto, a la mentalidad de estoy co-creando con la vida y estoy en un proceso de aprendizaje donde el crecer implica sentir incomodidad, sentir situaciones que a lo mejor no me gustan, y al mismo tiempo puedo utilizarlas para mí, para ese mismo crecimiento. Y le cambio la perspectiva. Y ahí cambia la frecuencia. Ahí, en el momento en que tú decides verlo, porque siento que no es tan fácil. Mucha gente me llega a mí y me dice, no sé, me pasó tal cosa. O mi esposo o mi esposa me pidió el divorcio y entonces me estoy sintiendo de esta manera. Y yo sé que es un aprendizaje para mí, pero lo sabes desde la mente. Ahora no lo has internalizado en el corazón, realmente estás resonando con la aceptación y el agradecimiento de lo que esa situación desagradable está trayendo para ti, o estás pensando que es un aprendizaje y al mismo tiempo estás reprimiendo en el cuerpo lo que estás sintiendo. ¿Sabes por qué, Ana? Porque nos han enseñado también que sentir cosas malas es malo. Es decir, que sentir rabia es malo, que sentir ira es malo, que sentirse triste es malo. Y no lo vemos como una emoción. Es la emoción, está ahí. Estoy brava, estoy histérica, quiero pegar 3 gritos. Pues date el espacio para pegar 3 gritos. Pero nos han enseñado que eso es malo. Entonces es date el espacio de sentirlo, dónde lo sientes, cómo lo sientes, de qué color lo sientes, de qué sabor lo sientes, para que puedas darle espacio a lo que sigue. Porque si no te das el espacio para sentirte brava, para sentirte molesta, para sentirte frustrada, entonces el cuerpo te va a pasar la factura. Porque todo eso te lo estás tragando. Porque es malo sentir frustración o ira. Ujú. Entonces todo eso, ¡pam!, te lo vas tragando. Entonces después es peor. Porque te Claro, enfermas o explotas de otra manera. Porque esa es la otra. Puedes explotar de otra manera. De traga, 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 traga. Y el claro. cuerpo te pasa la Y factura. puedes explotar hacia afuera o implotar hacia adentro. Valga la Totalmente. redundancia de la explicación de ambas palabras. O sea, a lo que quiero, a lo que voy es que esa explosión puede ser externa contra alguien y por lo general siempre es con las personas que más amas, porque es con las que te das el permiso de hacer ese tipo de cosas, o contra ti mismo. Y entonces ahí es cuando Sí, sí, estalla sí. una enfermedad, es cuando estalla un problema, ahí es cuando tomas una decisión crucial que te afecta para validar esa misma emoción y esa misma frecuencia baja que necesita ser validada. Ahora, hay una diferencia entre Totalmente. sentir la emoción y darle permiso y quedarte pegado ahí. Ah, no, no, totalmente. Acuérdate que la emoción dura 9 segundos. Lo que sigue después es el sentimiento que se queda clavado en tu cuerpo. Porque la emoción es eso, la emoción es, ok, en este momento estoy histérica, ok.
Si te quedas pegada, entonces ahí es donde empieza el sentimiento a quedarse pegado en tu cuerpo. Pero la emoción es la emoción y la emoción dura 9 segundos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese sentimiento? ¿Me voy a quedar con ese sentimiento yo por mi culpa, o yo la víctima, o yo pobrecita, o yo? ¿Qué es lo que vas a hacer con ese sentimiento Ujú. que estás explorando en ese momento? Sí. Entonces, o sea, eso es, ajá, Sí, no, y al final es realmente quieres lograr, porque desde la rabia y desde la ira, sí, están bien, eso te está mostrando algo, eso te está mostrando un camino. Cuando hay rabia, cuando hay ira, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay frustración, hay una parte de ti que está sintiendo eso. ¿Por qué? Porque lo aprendió en algún lado. Y ahí es donde nos metemos a explorar cuando hacemos terapia, en el caso mío, en la integración consciente. Nos metemos por la emoción. ¿A dónde te lleva? ¿Dónde aprendiste? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste esa emoción? Y desde allí se va repaternando, rematernando, transformando, como dices tú, y se va reescribiendo esa propia historia internamente en el corazón de cada persona. claro, Ahora, cuando, cuando te quedas pegado y se te olvida qué es lo que tú realmente quieres lograr, va el ego en cualquiera de sus formas y el ego siempre quiere tener la razón. Entonces, para mí un truco o un tip importante en el trabajo personal, trabajo interior, es: ¿qué quiero lograr con esto? ¿Quiero tener la razón o quiero solucionar esto y sentirme bien desde el amor? El ego siempre va a tener una fuerza totalmente. porque hay placer en el dolor. Entonces el ego siempre te va a querer tener la razón. Tener la razón produce placer, pero es un placer egoísta. Totalmente. Claro, es un placer egoico, pero también es un tema de tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso no quiere que tú seas feliz. Tu sistema nervioso quiere lo conocido, así sea lo más tóxico del mundo. Entonces hay que volver a reconectar todas esas red neuronales que tiene para que eso, que es doloroso, no se convierta en lo normal, sino darte cuenta y buscar un caminito de hacer todos los días para que tu sistema nervioso entienda que eso nuevo es lo saludable, porque él quiere simplemente protegerte como el ego, tal cual, Claro, pero es que tal cual, tal cual. Y de ahí, todo está ligado al sistema nervioso. Es por donde camina la totalmente, información. La información va y viene de las neuronas que tenemos en el cuerpo y en todos los órganos al cerebro. Hoy en día se sabe que inclusive hay más información del cuerpo al cerebro que del cerebro al cuerpo. totalmente. ¿Cómo unimos, cómo integramos toda esta información en el sentido de: hay una parte que viene de la psique, de entendimiento, hay una parte que está en esa memoria del sistema nervioso, hay otra parte que está en la información genética, hay una parte que está en la conciencia? ¿Cómo integramos? ¿Cómo lo trabajas tú cuando, cuando vas avanzado en las terapias que tú llevas? Fíjate, hay algo que es, primero te tienes que preguntar desde qué punto estás repitiendo todos estos patrones y todas estas lealtades. Porque cuando ya viene de un tema de genético, como digo yo, de sistema familiar, de todo lo que ancestros, mamá, papá, todo lo que pertenece a tu sistema familiar, muchas veces inconscientemente lo que hacemos es que lo rechazamos para no traicionar, pero eso es como traicionar, ¿no? Y lo digo entre comillas porque no estás traicionando a nadie. Y hay una desinformación o una, bueno, se me olvidó Disonancia. la palabra. Sí, hay una disonancia entre, por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, ay, pero yo heredé la voz de mi mamá y entonces yo no la quiero perder. Eso no es una lealtad, eso es algo que tú heredaste de tu mamá, y qué bonito que heredaste una voz bonita, qué bonito que heredaste el pelo amarillo, o qué bonito lo alto. Eso no es una lealtad. Y hay una diferencia bien marcada entre lo que es lealtad y lo que es una herencia familiar genética. O sea, es eso que estás repitiendo de generación en generación. Y esto me di cuenta, y esto lo hablo yo mucho desde mi experiencia. Vuelvo y te repito, cuando fallece mi mamá, fui muy deep, muy al fondo de qué estaba pasando en mi vida. Incluso yo empecé como que a quererme incluso divorciar, y empecé a sabotear mi matrimonio. O sea, empecé a sabotearlo y empecé a sabotearlo, y me di cuenta de que todas las personas, todas las mujeres de mi familia
a los 47 años estaban solas, viudas, divorciadas, o sea, solas. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Mi mamá quedó viuda a los 47 años, jovencita. Mi abuela quedó viuda también a los 50 años. Y empecé a ver, todas las mujeres de mi familia están separadas, primas, tías. Si yo me iba para atrás, abuelas, tarabuelas, eso es una lealtad heredada, invisible, porque yo no lo sabía. Y Ujú. yo inconscientemente estaba saboteándome. ¿Saboteándome para qué? Porque yo necesitaba, para no traicionar a toda mi generación, a todo mi clan, a todo mi sistema familiar, que yo fuera diferente. Ser diferente o el tratar de ser diferente a lo que es tu sistema familiar te da culpa, te da muchísima culpa. Entonces, desde ahí es donde yo lo enfoco también, cuando en mis talleres, o sea, una cosa son las sesiones privadas, pero en los talleres, por ejemplo, en los talleres, es rompe el lazo. Cuando yo te dije, o sea, yo siento que yo siempre he sido la ovejita negra de mi familia, la ovejita unicornio, por eso, porque yo no quiero ir los mismos pasos. Y si tú no te haces consciente de ese tipo de cosas, y hablo de esto como experiencia personal, pero tú puedes hablar de, a mi mamá le vino la menopausia, que también lo he escuchado muchísimo, a mi mamá le vino la menopausia a los 43 años, o sea que yo a los 42, 43 me va a venir la menopausia. No, nena. La vida no funciona de esa manera. Ahora, si tú empiezas, es que a mí me va a venir la menopausia a los 43 años, a mí me va a venir la menopausia a los 40, tu sistema nervioso y tu ego y tu sistema va a hacer todo lo posible para eso, para que eso que tú estás diciendo sea verdad. Él va a buscar todas las maneras posibles para que eso sea verdad, aunque realmente no tiene que ser verdad. Entonces ahí es donde yo ataco, donde es la lealtad, el repetir patrones. Es que yo siempre estoy con la misma clase de hombre. Espérate, ¿de dónde estás sacando eso? ¿Qué le estás diciendo tú a tu cerebro y a tu cuerpo para que eso siga sucediendo una y otra vez? Ujú. Entonces desde ahí, y cuando tú lo ves, o sea, para mí fue un wow, y por eso es que yo me dediqué a esto, porque yo digo, qué maravilloso es ser la oveja unicornio de la familia. Qué rico romper con todos esos patrones, esos y más. Porque no es un patrón el que puedes tener muchísimos patrones, eso es verlo. Es verlo y hacer las cosas diferentes, las cosas desde tu ser, desde tu autenticidad, porque todos somos seres individuales. No tienes que hacer lo mismo que hizo tu mamá o que hizo tu abuela o que hizo tu tía o que hizo tu hermana. Todos somos seres individuales. Y cuando tú sanas o transformas o trasciendes esa herida, ese patrón, esa lealtad, empiezan a suceder cosas maravillosas en tu vida. Sí, y es muy bonito ver esos cambios cuando tienes esos como aha moments cuando te das cuenta y dices, ah, wow, yo venía repitiendo esto que es inconsciente, que tú lo llamas invisible, y el trabajo que yo hago es eso, es de ver qué es lo que te está atando, porque al final son ataduras Son y ataduras. cuando te metes a través de la emoción, es del cuerpo, es del sistema nervioso. Y allí está la información de lo que está pasando en tu vida en el presente. Todo lo que está pasando es espejo de lo que está pasando internamente. El trabajo personal es tanto o más importante que el trabajo que te da de comer, que el trabajo que estás haciendo afuera, que el trabajo con la familia, porque es un cliché que dices, no, si tú estás bien, todo está bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si tú estás bien? Si tú te conoces, si tú te atreves a mirarte a los ojos, si tú te atreves a mirar tu cuerpo, si tú te atreves, cuando tú echabas el cuento de lo de los ojos, yo decía, porque nos vemos con los ojos de nuestros padres, nos vemos con ojos de juicio, nos vemos con ojos de conceptos aprendidos, de lo que está bien y lo que está mal, de Totalmente. lo que es bonito y de lo que es feo, de lo que da miedo y de lo que no da miedo, de lo que te produce confianza, amor. Entonces, cuando no te atreves a verte a los ojos, ¿qué es lo que está pasando? ¿A través de qué ojos te estás viendo? ¿Quién te está juzgando? Y esos son los momentos lindos para precisamente hacernos esas preguntas. Yo siempre, como dices tú, quebró la muerte de tu mamá. Yo siento que yo nací así,
O sea, yo nací unicornio, multicolor, como dices tú. O sea, yo creo que yo nací y ya yo le pregunté a mi mamá, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Qué hago yo aquí? O sea, yo tenía 8 años y ya yo estaba haciendo preguntas incómodas a todo el mundo y cuestionando todo el status quo en mi casa. Para mí ha sido un proceso de quiebre tras quiebre tras quiebre, me golpes contra todo eso de que no, esto es así. Y yo, ¿por qué? ¿Para qué? De verdad que a mi mamá le ha tocado complicado Le conmigo, ¿no? tocó duro, le tocó duro. Y al final, esa es la contención que le podemos hacer a otro. Es como que venir a estos espacios hermosos donde nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar y donde Claro, puedes verte sostenido para adentro y empezar a descubrir qué está grabado en mi información, qué me está diciendo mi en sistema tu información. nervioso, qué me está diciendo mi cuerpo, qué necesito de eso. ¿Qué tengo grabado ahí de eso que no es mío? Lo primero, siempre yo le pregunto a la gente cuando entra en la sensación, ok, ¿qué sientes? Siento frustración, rabia, lo que sea. Y le digo, ok, siéntela. ¿Es tuyo o no es tuya? Es tuyo, no es totalmente. Y es tan bonito cuando la gente se da el permiso de decir, "Mm, no, yo esto como que no es mío. O sea, yo no, como que esto no me, a ver, ¿de quién es? Y ahí empiezan, porque a lo que iba que quería como focalizar es que desde que nacemos, inclusive estando en la barriga de la mamá, hasta los 7, 8, 9 años, nuestro cerebro funciona distinto, funciona en ondas teta, percibimos, no entendemos, no tampoco entendemos que somos un ente individualizado y separado de nuestros padres o nuestros cuidadores. Es todo lo que sienten nuestros padres y las personas que están a nuestro alrededor, nosotros los tomamos como nosotros mismos. O sea, los que No, nos cuidan, los que están con nosotros, totalmente. este, nosotros lo sentimos. Entonces, si mamá y papá peleaban, si papá era infiel, si mamá era sumisa, eso probablemente tú no lo entendiste y después de adulto viste a lo mejor un matrimonio tranquilo, en armonía, o a lo mejor papá y mamá se divorciaron y después papá hizo su familia, mamá hizo su familia y todo. Eso que tú aprendiste, que sentiste, es lo que se queda grabado, que se convierte en la lealtad invisible, Y en como la llamas tú, normalidad. y en la normalidad. Exacto, Entonces, yo, por ejemplo, si yo vi esa situación, entonces yo soy sumisa y no necesariamente tengo que ser sumisa con mi pareja, porque la psique no funciona así, no tiene lógica. Probablemente a lo mejor yo pueda ser sumisa con mis jefes y me vaya malísimo en el trabajo porque siempre digo que sí, porque nunca hablo, expreso mi voz, porque no sé qué, porque aprendí, porque mamá era sumisa con papá y yo lo asocié por mi propia percepción que yo traigo y lo trasladé al trabajo y tengo la lealtad es en el totalmente. trabajo. Entonces es súper interesante ver cómo la propia psique cuando uno entra y empiezas a descubrir cómo se grabaron las cosas para cada persona y cada persona es única. Única. No hay un camino, no hay una Única. metodología, no hay para trabajar con la psique, sí, puedes tener muchas herramientas. Y es un tema también de cómo estés en presencia para esa persona y en contención para esa persona, porque la persona es la que va guiando su propio proceso. El sistema nervioso de la persona va guiando ese propio proceso y detona las Totalmente. corazas o los mecanismos de defensa y al mismo tiempo también puede relajarse y abrirse dependiendo de lo que esté pasando en una sesión o en un taller o en un programa. Totalmente. Es como, a mí me gusta como salte de ti misma y mírate desde otra perspectiva. ¿Quién es el que te está señalando? ¿Quién es el que te está juzgando? Ese ejercicio es súper bonito porque es como que es donde tú dices, oh, mira, es el juicio de mi mamá hacia mí. O, oh, mira, es tal cosa. Y entonces empiezas como que a hacer el rompecabezas y es bien bonito como, porque lo bonito a mí, lo que me parece lo más lindo de este trabajo, de este servicio, porque esto es un servicio de nosotras, de abrir nuestro corazón y trabajar en estas cosas, es que cuando lo miras, todos esos velos, todas esas máscaras que nosotras mismas nos ponemos desde que estamos en la barriga de mamá, empezamos a ponernos todas esas instrucciones enfrente de nosotros y cuando nosotros nos ponemos enfrente y vemos realmente lo que está sucediendo y desde dónde nos estamos jugando y desde dónde nos estamos dando látigo, y empieza a romperse pues absolutamente todo y ahí es donde tú dices, wow, el aha moment, el que tú dices, wow, wow, a mí me parece eso
Bellísimo, bellísimo porque es cuando tú dices, bueno, lo que pasa es que mi mamá me estaba rechazando. No, pero es que tú también te estás rechazando a ti misma. ¿Cómo te estás rechazando? ¿Qué está pasando? Que tú misma te estás rechazando. Porque es muy bonito mirar hacia afuera. Ella me rechaza, pero tú también te estás rechazando. ¿Cómo te estás rechazando? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te estás autosaboteando? A Claro, mí me parece este trabajo eso es, bueno, es apasionante y es interesantísimo. Porque para unir con lo que veníamos hablando antes del aprendizaje, no es que mi mamá me rechazó o me rechaza y se lleva a eso, ok, ¿cómo te estás rechazando tú? ¿Por qué? Porque lo aprendiste de mamá. Mamá te rechaza y totalmente. tú aprendes a rechazarte de la misma manera y a rechazar a otros. Y ojo, esto todo puede ser inconsciente. Esto lo podemos hablar porque ya lo podemos, ¿sabes? Las piezas están echadas y uno puede ir armando el rompecabezas y ya lo hemos armado varias veces. Pero muchas veces esto ocurre y la gente y las personas no son conscientes de esto, de ese rechazo. Lo que sienten es mamá me rechaza. ¿Cómo lo veo como un aprendizaje? Ok, ¿qué quiero aprender yo del rechazo? Quiero aprender a sentirme completa, quiero aprender a sentirme en unión, quiero aprender a sentir conexión. Ah, entonces tú ahí, cuando tú te das cuenta cuál es el opuesto de lo que tú estás sintiendo, que es eso que viniste a aprender, a trabajar, tú puedes reformular y decir, ok, gracias mamá por enseñarme el rechazo para que yo aprenda a sentirme en conexión. Entonces, dejo de rechazar a mamá porque lo Ujú, mismo que mamá nos hace, nosotros se lo hacemos y empiezo a conectarme con la frecuencia opuesta, que es la frecuencia de unión, de colaboración, de aceptación. ¿Cómo se siente totalmente. la Y aceptación? hasta que no lo hasta que no lo veas, va a seguir sucediendo y vas a seguir sintiendo el rechazo de absolutamente todo. Y vas a Exactamente. verlo todo como un rechazo. Ah, es que no me contestó, me rechazó. Ah, es que no me habló, me rechazó. Es que, ay, me rechazó. Todo lo vas a ver como un rechazo o todo lo vas a ver como desde ahí. Y hasta que no lo veas, hasta que no vayas a la raíz, hasta que no lo transformes, hasta que no lo trasciendas, va a seguir sucediendo. Va a seguir apareciendo. Y Va a eso, seguir apareciendo. conectar, cuando ya te das cuenta, conectar con el opuesto, la aceptación. Ah, ¿y cómo empiezo a trabajar? Ahí empieza el verdadero trabajo. ¿Cómo se siente la aceptación? ¿Cómo se siente la aceptación? ¿Cómo se siente si mamá me acepta? ¿Cómo se siente si yo me acepto? ¿Cómo se siente aceptar a otros? ¿Cómo se siente aceptar lo que pasa? Ah, porque ahí, como dices tú, el sistema nervioso, el ego va a empezar y que no, tú no puedes aceptar porque No, tú, lo tuyo conocido es el rechazo. Quédate aquí. ¿Para qué te vas a mover? ¿Qué es quédate eso de aquí porque esto es aceptar lo a nadie? conocido, claro. No, si a ti te tocó eso, tú eres rechazada, sigue rechazando, porque así el ego es así, no, Totalmente, no importa que se sienta pésimo, no importa que me esté saliendo una úlcera, no importa, porque la totalmente, aceptación es lo desconocido, la frecuencia de aceptación, total. vivir en aceptación, radical acceptance, ¿cómo se siente eso? Entonces entramos otra vez en la dualidad, lo que me está Eh, diciendo, lo conocido, mi sistema nervioso y cómo yo voy a entrenar a ese sistema nervioso para que vibre en una frecuencia más. Exactamente, tienes que entrenar a tu sistema nervioso. Y ahí es donde viene el trabajo real, porque no es verlo, el trabajo real es volver a entrenar a tu sistema nervioso, a Exactamente. decirle estoy segura, es así. Bueno, hay como que muchos trabajitos sueltos ahí que a lo mejor podemos, bueno, primero, como siempre les digo, vayan a la terapia que quieran, hay Totalmente. miles de terapias, sientan a la persona con la que se van a trabajar y dense el espacio de trabajarse, de conocerse. Esa para mí es la primera invitación. Está Yubi, que acá en el podcast le vamos a dejar sus redes. Ahora pronto vamos a hacer unas colaboraciones y a trabajar juntas en un ecosistema nuevo que estamos creando. Me encanta. Ahí tienen terapia de liberación emocional. Si les interesa más entender un poco qué les está diciendo su cuerpo, también tienen la parte de biodescodificación, que es entrar un poquito más allá, darle sentido a eso. Y por supuesto, los que quieran venir a Eso, trabajar eso, eso en consciente. recurrente, eso recurrente que te está sucediendo en tu cuerpo. Eso recurrente, llámese gastritis, llámese cistitis, llámese todas las itis tienen una raíz emocional. Es impresionante Exactamente. cuando lo ves, cómo desaparece. Es bien bonito. Sí. Y ahí está la invitación abierta a que nos sigan, le den like, lo compartan si les hizo sentido.
¿Quieres cerrar? ¿Te quieres despedir con alguna invitación en particular? Pues nada, no, creo que ya lo dijiste todo. Pronto vamos a estarle hablando de más novedades y más colaboraciones. Mis redes sociales, Instagram, soy Yubi La Huerta. Nada, aquí estoy para acompañarlas en ese proceso. Así es. Y la invitación de nuevo es a mirar para adentro con confianza, porque para adentro lo que hay es amor y es compasión. Y el miedo es solo ese miedo de que se nos olvida lo que es el amor y tenemos miedo de no Mm, saber si lo vamos a encontrar o no pero está allí, está en el corazón de cada uno de nosotros. Así que, bueno, así es. seguimos por aquí, vamos a seguir con más podcasts y más invitados nuevos y más temas. Déjennos también si quieren que hablemos de algún tema en particular que les guste y les dejo rápidamente un cierre de los pasos. Uno, atravesar el miedo de ver para adentro, verse, observarse, mirarse. Dos, darse permiso de sentir lo que sea que hay que sentir. Como dijo Yubi, 9 segundos que dura la emoción. Si siento tristeza, si siento rabia, si siento frustración, me permito sentirla. Tres, la suelto. Conecto con la frecuencia opuesta. Si siento rabia, ¿cómo siento alegría o confianza? Si siento inseguridad, si siento... Busca la emoción opuesta. Búscala. Conecta. Cuatro, conecta con algo que te haya pasado donde te hayas sentido alegre, donde te hayas sentido feliz, en paz, seguro, en conexión, en aceptación. Busca una memoria y tráela a tu cuerpo. El último paso sería integrar eso en tu sistema nervioso. ¿Cómo le vas a decir ahora a tu sistema nervioso? Me quiero sentir de esta manera. Y todos los días, no sé si nos puedes un pequeño tip para cerrar ahí, ¿qué podemos hacer con nuestro sistema nervioso? Con nuestro sistema nervioso lo que tenemos que hacer es, una de las cosas que a mí me gusta es hacerlo sentir seguro, porque que es lo opuesto a el sentir miedo, lo que dijiste de las vibraciones y eso me encantó. Busca la manera en que tu sistema nervioso esté seguro. Respira, conecta con la naturaleza, pon tus pies descalzos en el césped, vete a la playa, conecta con eso que pueda darte tranquilidad y paz para que tu sistema nervioso y respira porque damos por sentada la respiración siempre la damos por sentada y sentarte y estar un minuto pendiente de tu respiración, cómo suena, cómo entra el aire, cómo sale el aire de tu cuerpo, eso te da seguridad, le da seguridad al sistema nervioso. Sentirte. Maravilloso. Entonces, el último paso sería respirar esa frecuencia en la que quieres que tu sistema nervioso se entrene. Y ahí tienes facilito 6 pasos que podemos dejar acá para que empiecen a practicar y luego nos cuenten cómo les va. Un abrazo, mi Yubi. Muchísimas gracias por esta conversación tan hermosa. Gracias a todos y seguimos con los próximos podcasts, así que estén pendientes.